alguien en Conce que tenía algo que decir. Y eso es lo que, de alguna manera, es el principal impulso para publicar algo. Y lo que me lleva ahora a estar en la otra posición, en la posición del editor, en el cual tengo que, de alguna manera, tomar decisiones para publicar, es que yo no voy a publicar a alguien que quiera ser guionista, no voy a publicar a alguien que quiera ser dibujante de cómic, voy a publicar a alguien que tenga algo que decir. Y que esa ganas de decir algo son tan fuertes que tiene que escribirlas, tiene que dibujarlas. Eso es, a grandes rasgos, el principal impulso. Ahora, esto tiene varias aristas, y hay varias maneras de abordar también el trabajo. Pasa a veces que el que tiene algo que decir es el mismo editor. Nosotros, antes de Muerte y Eterno Retorno, nos dimos cuenta que había que poner al día el personaje, que había que presentarlo de nuevo a las nuevas generaciones, y comenzamos la publicación de unas historietas cortas por internet, con varios autores distintos, varios registros distintos, varios escritores distintos. Entonces empezamos a explorar diferentes subgéneros dentro del género del horror, con varios dibujantes que también exploraban en diferentes maneras de graficar el horror. Pero todos estos fueron trabajos por encargo. Aquí entonces ya, claro, un poco esta figura inicial del autor que tiene algo que decir y llega con algo a la editorial, y ese algo, de alguna manera, es tan contundente que la editorial decide publicarlo. También está la otra faceta, que es el trabajo profesional. Y aquí hay varias aristas. Nosotros encargamos, por ejemplo, alguna historia a un guionista, le decimos: mira, ¿sabes qué? Queremos explorar esta faceta del personaje, queremos contar esto, queremos abordarlo de esta manera. Y el guionista preparaba una premisa de un párrafo o algo así. Nosotros nos llegaba, lo revisábamos, hacíamos los ajustes que había que hacer, y acto seguido el guionista luego hacía un guión literario. Luego ese guión literario, cuando ya era aprobado, se transformaba en un guión técnico, que es donde se establecen la cantidad de viñetas, la cantidad de páginas, qué va en cada viñeta del cómic. Y eso se le entregaba a un dibujante. Y el dibujante tenía que hacer un layout. Ese layout es un layout, es como una especie de boceto, un boceto muy básico de lo que va a ser la página final. Era aprobado ese boceto, y luego el dibujante entregaba las páginas finales dibujadas. Hay que tener varias cosas en cuenta al momento de trabajar así. Uno, que son los formatos. Si van a tomar este tipo de trabajo en algún momento, que la persona que hace el encargo, el editor, sea súper claro en los formatos, que está la cantidad de páginas, la cantidad de viñetas por página, cuáles son que entregue un marco, una especie de set básicos de reglas para el trabajo que se está presentando, para no tener vacío. Y lo mismo con el trabajo gráfico. Yo no sé cuántos de los que están acá que quieren autopublicarse o quieren publicar en alguna editorial se dedican a la parte gráfica, pero también es muy importante, por ejemplo, el tamaño de la página en la cual se trabaja, que eso esté súper claro. A mí me pasó en In Absente Mortis, que entregamos un formato, y varios de los trabajos que llegaron fuera de ese formato, y hubo que recortar algunas viñetas, que claro, ahí había que primar el criterio como editor, que tiene que ver con la obra total, y la parte mía autoral, que no se hace, claro, no, claro, es como hoy estoy, ¿cómo se llama? Rompiendo viñetas, cortándolas, es como estoy tocando la obra. Pero viejo, yo te entregué el formato, y yo tengo que, mi principal deber es con el lector también. Es como tengo que entregar una obra que sea de alguna manera coherente en términos visuales. Entonces esas cosas es súper bueno tenerlo en claro en el momento de trabajar con el material. Y además, sobre todo, y esto también tiene que ver con mi discurso actual, el tema del derecho de autor. Tiene que tener súper claro que el dibujante y el guionista son autores. Y eso es independiente que si es un trabajo por encargo, independiente si es una obra personal, independiente de lo que sea, el trabajo intelectual deriva en una obra intelectual de la cual ustedes son propietarios en términos morales y en términos patrimoniales. Y lo que puede negociarse dentro de esa figura, si yo, por ejemplo, no sé, a mí me gustó el trabajo de Yayo y le digo: ¿sabes qué? Quiero editarlo. Yo lo que hago como editorial es arrendar la parte patrimonial de eso, y yo le voy a pagar una regalía por derecho de autor. Pero si llego con un encargo, puede que yo le pague a la persona para que ceda los derechos patrimoniales de ese trabajo autoral. Pero el autor siempre va a ser autor. O sea, siempre va a ser el guionista, siempre va a ser el guionista, y no puedo borrarlo, no puedo obviar eso, no puede ser un trabajo anónimo.
y eso es tan importante que también tienen que tenerlo en cuenta en el momento de establecer el trabajo, hacerlo bajo contrato. ¿Por qué? Porque genera un set de reglas que tiene que ver con la acumulación de obras de ustedes. No hagan un contrato que de alguna manera los prive de su propia obra. Piensen, no sé, a 10 años, a 20 años, cuando quieran recopilar su obra, cuando quieran de alguna manera hacer una retrospectiva sobre su obra. Siempre tengan la visión autoral muy presente. Y si en algún momento aceptan un trabajo por encargo en el cual hay buena plata y en realidad, y aquí voy a dar un ejemplo a lo que voy, en la cual se establece que la cesión de derecho pasa a un tercero, una editorial por ejemplo, o una productora, establezcan la manera de proteger de alguna manera desde ya su calidad, su patrimonio autoral. Allí es a discreción de ustedes. ¿Por qué les digo esto? Nosotros además de reeditar el Dr. Mortis, o sea, de hacer historia nueva del Dr. Mortis, reeditamos el Dr. Mortis clásico. Y lo que pasó es que en los años 60, cuando se hacía la revista del Dr. Mortis, los dibujantes entregaban páginas. Llegaban a la editorial Zigzag, les entregaban un guión, ellos se llevaban el guión para la casa, lo dibujaban y entregaban las páginas. Todos perdieron los originales. Ninguno de ellos tiene los originales. Los originales son del dibujante, por ejemplo. Y eso no se hacía. Entonces, todos esos dibujantes que en realidad, claro, de alguna manera les pagaron por un encargo, pero ese encargo era la imagen, no era el original. Y ellos perdieron sus originales y ahora, en este momento, algunos de ellos podrían estar ganando mucha plata porque hay coleccionistas que estamos comprando originales y que en realidad perdieron su patrimonio. Protejan ese tipo de cosas. También me pasó a mí como recopilador del material clásico del Dr. Mortis que al no haber contrato había toda una zona gris acerca de a quién pertenecía en términos de propiedad. En la historia del Dr. Mortis pertenecían a Zigzag, que encargó el trabajo hace 30, 40 años atrás. Afortunadamente, la ley protege mucho al autor y la verdad es que no. Si como no había contrato, afortunadamente estos dibujantes nunca firmaron un contrato cediendo los derechos a la editorial Zigzag, los dueños de la imagen de esos cómics, a esta altura del partido, volvieron a ser los dibujantes. Gracias a eso, nosotros pudimos dar a los dibujantes antiguos, conversar con ellos, establecer un sistema de retribución y reeditar las historietas clásicas y ellos recibieron su pago ahora. Si yo hubiera firmado un contrato hace 30, 40 años en la cual cedían los derechos per secula seculorum a la editorial Zigzag, en este momento yo podría, para haber yo reeditado el Dr. Mortis, habría tenido que ir a Zigzag y habría tenido que hecho un trato con Zigzag y los dibujantes no habrían tocado un peso. Entonces eso es súper importante al momento de establecer su trabajo con la editorial. Y bueno, además también están los otros trabajos que son como ya más de encargo, que aquí por ejemplo este fue un trabajo que hicimos para la UST, la Universidad de Santo Tomás, acerca de un cómic para un videojuego que ellos están promocionando, que es un videojuego para enseñar biología a los chicos de enseñanza media. Y claro, esto fue un trabajo enteramente por encargo. Aquí los derechos pertenecen a la UST y nosotros realizamos un trabajo de producción en el cual encargamos a terceros, a un dibujante y a un guionista, la realización del cómic. Aquí yo participé netamente como editor. Y fue súper importante establecer el sistema de trabajo al momento de encargar, encargar la obra. Estos son obras que se transforman en producto. Y por ejemplo, yo estando al lado de la producción, yo tenía que cumplirle a la USP con un plazo, unas fechas de entrega. ¿Qué pasó? Que los dibujantes también tenían que cumplir con esos plazos y esas fechas de entrega. Entonces, esta figura autoral, que tenemos que el gallo que está haciendo una obra cuando quiere y que es súper válido, pasa a ser un trabajo profesional y en el cual el dibujante, yo por ejemplo, establecimos el primer layout te va a llegar el guión en tal fecha, el layout el primer boceto de página tiene que llegar en tal fecha. Y si el dibujante se demoraba, yo estaba en la posición de poder cambiar el dibujante, porque mi principal objetivo era entregar un trabajo de calidad a tiempo a la UST, a la empresa que me estaba contratando. Entonces también una cosa que hay que tener bien presente al momento de trabajar con la editorial es ser súper profesional con los plazos, ser súper profesional con el trabajo. Hay dos maneras muy gruesas de abordar esto. Una, el lado autoral, el lado de tengo algo que decir, lo quiero contar a mi modo. Y en ese caso, lo que tienen que hacer es o armar una editorial para autopublicarse, que es súper válido y que fue lo que hice yo básicamente, o presentarlo en distintas editoriales
hasta encontrar una editorial que tenga un criterio y un catálogo que se ajuste a lo que uno quiere, hasta ahora que uno quiere contar. Pasa de repente que a mí me llegan, nosotros no recibimos muchas cosas, una editorial súper chica, pero me presenta el proyecto y hay cosas que a mí me gustan, pero que no se ajustan al catálogo que yo estoy armando como editorial, porque hay un tono muy sutil, muy de las vísceras también acerca de lo que como editorial queremos proyectar. Entonces me llegan trabajos que yo feliz publicaría en otra editorial, pero no en la mía, porque no quiero que se me perfile el catálogo. Tengan súper presente eso. Un rechazo no significa que la obra sea mala, no significa tampoco que el editor sea mala onda, significa que a veces no hay una sintonía. Por eso de repente es súper bueno cuando tienen una obra que publicar, sondear en editoriales que sí tengan esta sintonía con lo que uno está comunicando. Por ejemplo, lo que hacen los cabros tiene que ver con la nueva gráfica chilena, más que, no sé, a lo mejor no tiene que ver con lo mío, y a mí me encanta lo que hacen ellos, pero en mi editorial serían una especie de pez de droga, y a lo mejor incluso los canales de distribución que yo tengo les van a hacer un feroz daño, porque en realidad no se va a vender donde, o sea, a mí me parece mucho mejor que se venda en Tocata, que se venda en la calle, ¿cachai? A la gente que va pasando, de que esté perdido en la Feria Chilena del Libro, en la sección infantil, ¿cachai? O sea, hay que tener súper claro dónde queremos poner nuestra obra, cómo queremos promocionarla, entonces no todas las editoriales sirven. Y la otra manera es trabajar como un autor, pero como un prestador de servicio. Y eso obedece a los requerimientos de un trabajo subordinado común y corriente. Cumplir con plazo, aceptar revisiones de prueba. A mí me ha pasado con dibujantes que no aceptan revisiones de prueba. O sea, que me entregan el layout y yo le digo, mire, ¿sabes que esta viñeta no me parece, hay que ajustarla, yo cambiaría este ángulo? Y los tipos no aceptan, no me dicen, no, porque yo soy el dibujante. Viejo, sí, yo soy el editor, ¿cachai? Y incluso, o sea, viéndolo del otro lado, cuando hicimos Muerte y Eterno Retorno, yo era el guionista. Y yo trabajaba con un editor, que es uno de mis socios, y él revisaba el guion y me decía, ¿sabes que esto no va? Esto me parece bien, oye viejo, la casa es mía. No, o sea, yo aceptaba las revisiones, porque son parte de un trabajo en equipo. Como autor uno puede correr con colores propios y jugársela y cometer los errores que son de uno. Pero cuando estoy trabajando en equipo, la cosa tiene que ser un poco más flexible, pero también muy establecida. O sea, establecer desde el contrato que va a haber un layout y van a haber 3 revisiones. No pueden tampoco haber 10 revisiones. Yo tampoco puedo ser tan caprichoso que esperar que el dibujante dibuje exactamente lo que yo quiero, porque eso es imposible. Y eso tiene que estar establecido en el contrato, que haya un marco de diálogo. Entonces, como para redondear y finalizar lo que estoy hablando, hay 2 áreas para poder publicar en una editorial. Como autor, y ahí mi consejo es, busquen dónde les conviene a su obra. Su obra es importante. Cuando uno tiene algo que decir, eso es vital para uno. No, eso a uno no lo deja dormir, uno tiene que hacerlo. Por lo tanto, no se engolosinen con la publicación, o en una editorial, o qué sé yo. La editorial es, y aquí voy a hacer súper, voy a disparar en el pie. Las editoriales no validamos tanto como se supone que validan. Lo que les cuento yo, mi obra se validó, Muerte y Eterno Retorno no se validó por sí misma, yo la tuve que publicar yo. Es como lo peor que le puede pasar a un autor es ser tan charcha que las editoriales te rechazan y tú tienes que autoeditarte. Eso es súper feo, es súper mal mirado, pero ¿saben qué? El libro está ahí y a la gente le encanta, y eso es lo importante, más que haber estado en Norma o en Ediciones B o qué sé yo. Yo tengo amigos que publican en Norma, no tengo nada contra eso. Me pasó que hace 5 años atrás no había interés y ahora sí había interés. Cuiden su obra, protéjanla, y cuando establezcan un trato con una editorial, que sea muy claro. No se casen por 5 años, por ejemplo. No hagan un contrato editorial por 5 años, no lo hagan por 3, háganlo por 1, háganlo por 2. La editorial tampoco son unos ladrones que van a esquilmarlos, pero sí no se casen. No es un matrimonio, esto es un negocio. Les tienen que pagar las regalías al año, se hace una rendición de derecho de autor, y eso va a llegar, nunca son muchas tampoco, no esperen hacerse millonarios vendiendo libros. Y de verdad, el 10%, estoy saliendo un poco del tema, pero el 10% que hace poco yo he visto algunos por internet donde dicen que el 10% es poco y todo. No me toca en mi presentación, pero podría ser un Excel donde el autor gana el 10% y la editorial gana el 10%. Los que ganan son las librerías, que ganan 45%, las grandes, las cadenas. Las chicas van del 30 al 40%, son mucho más amables.
el que gana la distribuidora que reparte los libros y todo eso, y de verdad las editoriales chicas, las editoriales grandes ganan del orden del 10 al 8% por cada libro, porque publican 100, se forran. Pero uno que publica 6 libros al año es poquito. Eso es un lado, y el otro es el trabajo por encargo. Insisto, tips. La hora de ustedes, la parte patrimonial, la parte moral, siempre ustedes van a ser el autor, pero la parte patrimonial la pueden negociar desde que la publicación sea muy puntual por una vez, o que los derechos se ceden para siempre. Eso tiene que ser bien pagado siempre, y el pago tiene que ver más o menos con eso, y las condiciones de trabajo muy establecidas desde el momento, las revisiones, las fechas de entrega, y ser también súper responsable, porque en realidad el editor no está hinchando por hinchar, tiene que cumplir con el otro lado. Eso. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contento de las presentaciones de Yayo y de Miguel. No sé, ustedes deberíamos darle otro aplauso a los dos. Esa es la idea del seminario, poder darle esos tips que nadie se nos cuenta, y que uno de repente va con su trabajo a cualquier lado y lo tratan, uno se siente mal porque lo rechazan, pero uno de repente no entiende por qué se le está rechazando. Ahora, gracias a Miguel, gracias a Yayo, podemos entender de que hay dos formas de generar un proyecto. Uno es hacerlo uno, y el otro es simplemente ir y esperar de que alguien en algún momento te abra la puerta. Las dos cosas son posibles, y esa es la idea de este seminario, y poder entregarle esa herramienta, por lo menos esa idea, para que ustedes lo hagan también. Todos somos artistas potenciales. ¿Hay alguien que escribe aquí? ¿Ven? Siempre yo no. ¿Hay algún fotógrafo? Oh. Bueno, yo saco fotos. Y por ahí voy sacando fotos también. Ya, entonces ahora vamos a destinar preguntas. Yo me imagino que ustedes además quieren preguntarle algo a nuestros tres panelistas. Pues. A ver. No, casi.